Bueno, eh, quisiera platicar un poco de cómo empecé a contemplar el hacer esta presentación. Diferencia entre juguetes y juegos, la estética del juego. Solo me gustaría aclarar que es bajo una perspectiva de diseño de interacción, donde básicamente no me meto en temas filosóficos como tal, ¿no? O bueno, sí, pero a la manera de diseño de interacción. Es un poco quizás curarme en salud, ¿no? No conozco a fondo el tema de estética filosóficamente hablando. Sin embargo, lo manejamos bastante dentro de un contexto de SCI Institute, como se escribe ahí, para diseñadores de videojuegos, programadores de videojuegos, animadores de videojuegos. En una de las clases le pido a mis alumnos que hagan, hace 2 años más o menos que empecé dando la clase, le pedí a mis alumnos que hicieran un juego, ¿no? Son diseñadores de videojuegos, son animadores de videojuegos. Y al momento de pedirles que desarrollaran un juego, uno de mis alumnos levanta la mano y dice, sí, en otra clase estamos haciendo también un juego de mesa. Eh, Jacinto aquí presente, fue el maestro que les pidió que hicieran un juego de mesa, ¿no? Entonces, al momento que me dicen eso, pensé, bueno, me gustaría que practicaran hacer un juego, ¿no? Entender un poco la teoría del juego, entender un poco cómo se puede interpretar también la estética dentro de un juego. Sin embargo, no me gustaría que hicieran lo mismo que en otra clase, ¿no? No me gustaría que tomaran el mismo juego de mesa de otra clase y lo pusieran en la mía. En ese caso les pedí, bueno, si ustedes ya hicieron un juego de mesa o lo están haciendo, les pido entonces que hagan mejor un juguete. No un juego de mesa, sino un juguete. Y de ahí surge, digamos, que toda la situación de la que me gustaría platicarles en esta muy breve presentación. Para hablar de juego, como tal, estuve, digamos, analizando algunas definiciones de juego, insisto, filosóficamente hablando. Es muy amplio, hay demasiadas vertientes. Por un lado están los deportes también, ¿no? Que finalmente terminan siendo un juego. Muchos juegos involucran reglas, en fin, hay muchas teorías. No es mi punto en esta presentación hablar de el juego como tal, pero sí hablar de un concepto que está en boga, ¿no? Últimamente se llama gamification. No me queda claro cuál sería la traducción, pero creo que todos aquí tienen algo en mente cuando se habla de gamification. En fin, gamification trata de incorporar elementos de juego en entornos sin juego. Por ejemplo, como el libro llamado Gamification at Work, que lo que, digamos, como hipótesis maneja es que dentro del trabajo, si lo tomamos como un juego, con reglas relacionadas con el juego y con dinámicas de juego y demás, incluyendo juguetes, dentro de un ambiente de trabajo, por decirlo así, serio, como lo podríamos conocer ahora, se puede mejorar mucho la productividad. Incluso empresas de investigación como Gartner predice que para el 2015, 40 de las 1000 empresas más importantes van a aplicar este tipo de dinámicas para transformar sus operaciones, para hacer sus negocios o para la dinámica de trabajo del día a día. Quise abordar el juego de esta manera porque, insisto, finalmente todos entendemos más o menos lo que es un juego, lo que es el juego. Voy a tratar de abundar un poquito más, o más bien especificar un poquito más cómo quiero abordar yo el juego, ¿no? Por otro lado tendríamos a los juguetes, que aquí hay un poco menos dudas, ¿no? Los juguetes son tangibles. Difícilmente vamos a encontrar un juguete que no sea tangible. En este caso, viendo esta imagen, ¿no? Podríamos ver muchos juguetes, incluso con la presentación anterior, ¿no? Vimos muchos ejemplos de un mismo juguete, pero que finalmente es un juguete. Sí, involucran juego, sí, involucran imaginación en muchos casos, sin embargo, lo que comparte un juguete con respecto a otro es la tangibilidad, ¿no? Para tratar de entender, primeramente yo, para después tratar de explicarle a mis alumnos
qué es un juego y qué es un juguete para efectos de la clase, tengo que entender yo mismo este diagrama, ¿no? El entretenimiento, o empezando desde abajo, mejor dicho, un juguete sí involucra juego y sí involucra entretenimiento. Un juego, por supuesto, que involucra entretenimiento. Sin embargo, no todo el entretenimiento está basado en juegos, ni todos los juegos involucran un juguete, ¿no? Entonces, más o menos esta es la forma en que yo trato de entender lo que sería un juguete, hablando de tangibilidad. Y entonces lo que les pido a mis alumnos es, quiero algo tangible finalmente, ¿no? Pero con eso no se logra siempre, digamos que, dividir claramente, ¿no? Como si hubiera una línea que divide claramente lo que es un juego y un juguete. Y entonces, con el objetivo de que los alumnos experimenten un poco más y, insisto, que traten de llegar un poco más profundo, si tomamos en cuenta la gráfica anterior, que traten de llegar un poco más profundo en el sentido de entretenimiento y que lleguen a especializar o a seleccionar esa parte que involucraría la tangibilidad dentro de un juguete. Normalmente tenemos este problema, ¿no? En clase, esta área de en medio que comparte el juego y el juguete, donde incluso un juego de mesa llamado como tal, o incluso hay gente que le puede llamar hasta un deporte, lo que sería el ajedrez, ¿no? Pero vamos a llamarle un juego de mesa, como podría ser en este caso el ajedrez. Si ven esta imagen, ¿no? Y va un poco de la mano con la presentación de Roberto, perdón. Con la presentación de Roberto, ¿no? Son algunas figuras que me parece que son Lego. En este caso, por supuesto que es el mismo juego que se puede jugar con fichas, ¿no? Un ajedrez se podría jugar con fichas y entonces ya no tendríamos algo así como un juguete. Aunque las fichas podrían ser, al ser tangibles, ya podrían ser consideradas como juguete. Está en esta área, ¿no? Está en este punto donde se encuentran ambos, juguetes y juegos. Alguien dirá, sí, bueno, son juguetes, ¿no? Son figuritas, pero las reglas del juego son del ajedrez. Y yo no voy a empezar a jugar por mi lado, ¿no? Si tengo un tablero de ajedrez, y no voy a seguir las reglas del ajedrez, lo cual es un juego. Sí, de acuerdo, pero por ahí vemos que incluso el ajedrez, ¿no? Tiene esta figura del caballito. Si han jugado ajedrez, el caballito, pues es la única figura que puede saltar otra figura, ¿no? Por eso es un caballito. Y entonces ya estamos involucrando dos conceptos, ¿no? Ah, bueno, sí, pues el caballo salta, ¿no? En un mundo real, y entonces ya puedo saltar, pero son reglas todavía del ajedrez. Ok, pero ya estamos involucrando el que un niño agarre un caballito y empiece a saltar con él, y lo metemos simplemente dentro del contexto de reglas de un juego. ¿Cuál ha sido mi conclusión? Quizás triste hasta el momento, es que hay ciertos tipos de, vamos a llamarlos proyectos, ¿no? Pensando en un término académico, hay proyectos que se quedan siempre en ese punto, ¿no? Que es casi imposible definir si es un juego o es un juguete. Esto viene un poco al caso porque les platicaba de estos momentos en los que, por ejemplo, se les da diseño, la materia de diseño de la comunicación a programadores de videojuegos, se les da también a diseñadores de videojuegos, animadores de videojuegos, muchas veces combinados, pero muchas veces no. Les platico una anécdota. En una presentación se me ocurrió juntar a los programadores con los animadores y estaban haciendo cada uno de ellos la presentación de sus propios juguetes, de sus propios juguetes. En este caso, pasan los animadores y muestran, vamos a decir que era más un juego, una dinámica de juego que involucraba tocar ciertas texturas y adivinar qué textura era. Bueno, los programadores estuvimos más o menos media hora discutiendo, ¿no? Porque los programadores dijeron, eso no es un juguete, eso es un juego. Y a pesar de que yo tenía cierta flexibilidad en ese sentido y no me importaba que estuviera en medio, que fuera una especie de híbrido entre juguete y juego, para los programadores en ese momento fue muy importante aclararlo, ¿no? Fue muy importante aclarar si era un juego o un juguete, porque digamos que los traía un poco
estresados yo al estarles pidiendo un juguete a los programadores y al decirles es un juego, hasta que lograron tangibilizar, digamos, su juego y acepté que fuera un juguete. Por eso tenían tanta inquietud, ¿no? De que si era un juego o era un juguete. Y entonces lo que concluimos en ese momento es que es ambos. Y al ser ambos, cumple con los requisitos de ser un juguete, ¿no? Bueno, bajo ese punto de vista, ¿no? Surge un poco la idea de hablar al respecto de juegos y juguetes, siempre y cuando logremos agregar esta zona, ¿no? Esta zona donde es un juego-juguete, o es ambos. Uno de los ejemplos, o más bien el ejemplo que elegí para la presentación, es uno de estos casos, muy probablemente, ¿no? Ahorita que se los explique a ver qué les parece. Se llama Cubicuate. En este caso, primeramente los alumnos intentaron hacer un laberinto donde una bolita iba siguiendo, como cualquier otro laberinto que todos quizás hemos jugado en pequeño, iba siguiendo ciertos caminos para llegar de un punto A a un punto B. En ese caso, más o menos, era un juguete. Estamos involucrando tangibilidad, pero la tangibilidad de un tablero no es necesariamente la tangibilidad que buscamos de juguete, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue la idea de un laberinto, pero en, digamos, tercera dimensión, por decirlo así, donde tienes una caja y por dentro está dividida más o menos como se ve del lado derecho, está dividida, ¿no? Y entonces lo que sucede es que se mete una canica por uno de los lados y se empieza a mover el laberinto, pero no sin ver, digamos, sin poder ver la pelota, sino que se tiene que estar escuchando. Posteriormente lo que hicieron fue agregarle distintos materiales adentro del laberinto, adentro del cubo, para que a través del oído y de escuchar un cambio de material, que la canica golpea un material distinto, se pueda ir siguiendo a través del oído un cierto orden, un cierto avance más que un orden, ¿no? Cuando logramos pasar las primeras paredes y pasamos al segundo nivel, es decir, la canica cae, que pueda escucharse ese cambio, ¿no? Y saber que hubo un avance dentro del juego. Y como lo dije ahorita, es un juego finalmente, pero se vende como un juguete, ¿no? Se vende como un laberinto y un juguete. Entonces, me gustaba este ejemplo para decir, bueno, ¿alguien podría decir que no es un juego? Difícilmente, creo que sí es un juego, ¿no? Claramente. ¿Alguien podría decir que no es un juguete? Pues creo yo que también difícilmente, ¿no? Tenemos este objeto, este cubo, muy relacionado con la idea, formalmente, de lo que podría ser un cubo Rubik, ¿no? De estos de colores que tenemos que hacer, que finalmente un Rubik es una especie de laberinto, ¿no? Que hay que estar resolviendo. Bueno, en este caso, creo que es un ejemplo de estos híbridos, ¿no? Y finalmente, también si volvemos a este ejemplo anterior, va a ser muy complicado decir que un juguete no involucra juego, ¿no? Por eso también tenemos o considero que está dentro del juego y no puede haber un juguete que no involucre juego como tal. Bueno, otro concepto que también es un poco complicado, ¿no? Tratar de explicarlo, es cuando, por ejemplo, un alumno cumple con conseguir un juego, cumple con hacer un juguete como proyecto, sin embargo es muy aburrido, ¿no? O es muy complicado, es decir, no me gusta, me aburre ese juguete, me aburre ese juego, ¿no? Es realmente malo, y no solo a mí, sino, digamos, a varios más, ¿no? No solamente es bajo mi percepción. Y entonces es cuando se crea un término, no es que yo lo haya creado, lo utilizo, por decirlo de esta manera, con mis alumnos y les digo, es que no es divertido tu juego, no se puede jugar bien tu juguete. Y entonces entra el término de estética de juego, como si hubiera una estética mala y una estética buena de juego, ¿no? Un poco relacionado con el tema. Les hablo un poco de la estética de uso. Un maestro, Mike Stott, habla de cuando se crea el diseño de interacción, se crea para generar una estética de uso, distinto a la estética visual, a la estética formal. La estética formal, ampliamente investigada en muchos sentidos,
La estética de uso surge porque yo puedo sentirme bien o sentirme mal en cuanto a mi percepción al momento de usar algo, por ejemplo, un iPhone, ¿no? Un teléfono. Si yo utilizo un iPhone, quizás me siento mejor que si utilizo un tabicote, ¿no? De los viejos. Es más estético visualmente, no lo sé, pero en el uso sí puede resultar más estético según la percepción de las personas. Entonces, esta estética del uso existe, por lo menos planteada por Mike Stott. En este caso, hablar de estética de juego creo yo que también existe. Si creyéramos que, por ejemplo, el arte es un mundo de libertad con ciertas reglas, ¿no? Ciertas reglas que se pueden romper por la libertad que existe, el juego es un poco lo mismo, ¿no? El juego es un mundo de libertad porque cualquier persona a cualquier edad puede jugar con lo que se le dé la gana, ¿no? Y puede crear un juego, aunque rompa ciertas reglas. Sin embargo, muchos juegos tienen muchas reglas, ¿no? Pero es muy complicado decir hasta dónde termina el juego, hasta dónde algo es divertido, por qué sería divertido algo para alguien y por qué sería algo no divertido para alguien, un nivel de percepción más o menos similar, creo yo, en ciertos rasgos a lo que sería la estética dentro del arte. Bueno, básicamente eso era, ¿no? Una plática más o menos rápida y ojalá que tengamos en algún momento tiempo, ¿no? Para hablar sobre estética del juego.